Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre Chile. Y por supuesto, qué mejor invitada que Vanessa Kaiser, ya la conocen, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía y además conductora de Esfera Pública. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, mi estimado Esteban, aquí estamos dando una pelea por todos los flancos, porque tú sabes que hoy día somos pocos y nos están atacando, digamos, hay que entender hoy día desde el cambio climático antropogénico hasta lo que son las bases filosóficas de la nueva izquierda, pasando por qué mutilan a los niños y los hormonan, para terminar en qué hay detrás de la industria del aborto. Entonces es una cosa que es infinita. No, y si tú lo cuestionas es que eres retrógrada, es que eres, bueno, cualquier cantidad de insultos, ¿no? Que se les ocurra porque todo el mundo sabe que mutilar a los niños es un derecho. O sea, ¿cómo se te ocurre siquiera cuestionar eso, Vanessa? Pero evidentemente Claro. sí, al monstruo al que nos estamos enfrentando, bueno, es muy grande y nos atacan por todos los flancos, pero por eso nosotros tenemos que defendernos y atacarlos de vuelta también por todos los flancos. Y justamente quiero hablar ahora del flanco político allá en Chile. Yo la última vez que conversé contigo estábamos hablando de la recién lanzada candidatura de un diputado que creo que tú conoces muy bien, llamado Johannes Kaiser, ¿no? Y ahora está justamente iniciando el proceso para lo que es la inscripción, y en aquel momento me lo dijiste, que esa era parte del proyecto, ¿no? Del Partido Nacional Libertario. A mí el nombre me parece genial, hubo gente, yo lo toqué el lunes acá en este espacio, y hubo gente que me corrigió de por qué es este nombre, ¿no? Pero me parece que cubre en la palabra nacional el tema del globalismo y en la palabra libertario el tema de lo económico, emulando un poco lo de Milei y lo del Salvador, que fue justamente lo que conversamos en aquella oportunidad. Y quiero que justamente me des tus impresiones sobre esto, esta inscripción, el nombre, cómo ha sido la receptividad de la gente. Bueno, estamos en el proceso. El primer paso fue justamente elegir el nombre, y mi hermano tiene el canal El Nacional Libertario. Su canal tiene más de 100.000 seguidores. No me acuerdo en este momento cuánto es en total, pero son más de 100.000. Entonces, lo que sucede es que evidentemente que ya la marca está posicionada. Si nosotros llegásemos a tener la cantidad de militantes que tiene el canal de Johannes, duplicaríamos al partido con mayor militancia de Chile, que es el Partido Comunista. Entonces, ¿cuál es la estrategia de fondo? La estrategia de fondo es, tú sabes que nosotros estamos acá porque, con independencia que tenemos mucho más mérito que la gente que está, no en todas las ocasiones, pero hay gente como nosotros sí, que la gente que hoy día está en los medios de prensa masivos. Sí. Nosotros estamos acá porque nosotros no vamos a adherir al discurso políticamente correcto y vamos a seguir luchando por la verdad y su triunfo hasta que nos cueste la vida, o a pesar de que nos cueste la vida. Bueno, ¿qué sucede con mi hermano Johannes y con su discurso? Bueno, algo similar, porque él también es de lo que llamamos en Chile la fachósfera, que somos los que estamos en las plataformas digitales haciendo toda la pelea de la nueva derecha, ¿sí? Y por lo tanto, en las encuestas presidenciales, porque él va de precandidato presidencial, a Johannes figura como personas. O sea, él figura en algunas solamente 4 puntos por debajo de José Antonio Cast, por ejemplo, siendo que José Antonio fue candidato a la presidencia 2 veces, apareciendo en todos los medios de prensa, etcétera. Pero mi hermano no lo invitan. Entonces, ¿por qué es tan necesario el partido? Por varios motivos, pero yo diría que es la batalla cultural en la que nosotros estamos dando. Que el partido se constituya y si llegase a tener, digamos, la cantidad de suscriptores que tiene el canal de mi hermano, solamente eso, nosotros ya no nos podrían silenciar, ya no podrían dejar de invitarnos a los medios de prensa masivos. Se tendrían que hacer cargo de la existencia de una nueva y verdadera derecha en Chile, que está en la línea con Vox, que está en la línea con Le Pen, que está en la línea con la Alternativa para Alemania, que está guardando digamos, distancias que puedan haber, que está en la línea con Trump, con Bolsonaro, con Milei, con Bukele, digamos, en lo esencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante en mi juicio? De formar este partido, que es un partido que tiene altas probabilidades de arrasar en términos de militancia. Y si la gente se persuade de que es necesario en este momento, que estamos en los últimos tiempos para salvar nuestra civilización cristiana occidental.
si la gente se persuade del peligro que significa el socialismo del siglo XXI, que significa el ataque de los globalistas, el foro, el Porto Davos en vez del foro de Davos. Hay que hablar del Porto Davos, así hay que hablar. Porque una mezcla de Porto Alegre con el foro de Davos, son los liberales comunistas, ellos se dicen a sí mismos así, según Gillick en su libro sobre la violencia. Así es que yo, ese es si llega a suceder eso, yo creo que podemos cambiar el destino del país. ¿Y cómo? Porque fíjate algo, evidentemente sí, el canal de YouTube es una muestra de saber más o menos cuántas personas pueden seguir a Johannes, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que el hecho de que alguien te siga en redes sociales no significa que te vaya a seguir en persona. Una cosa es verse un video, otra cosa es realmente hacer activismo, ¿no? E ir presencialmente, inscribirse, mostrar su apoyo y de una u otra manera hacer crecer esta estructura que tan necesaria es. ¿Existe algún plan o alguna estrategia para justamente motivar a estos potenciales seguidores que misma me estás diciendo, Vanessa? Con la mitad ya superan al Partido Comunista. Entonces, allá hay algo en lo que se puede trabajar, pero ¿existe algo para motivarlos y que se sientan que Chile no está perdido y que realmente lo hacen por el país? Mira, la verdad es que nosotros somos un país que ha incorporado bastante tecnología, por lo tanto, hoy día serte militante del Partido Nacional Libertario te toma 5 minutos por computador, usando el computador, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Y tampoco tienes que hacer activismo, si lo que nosotros necesitamos es el peso de la masa militante, es poder decir, señor periodista o director de tal y cual medio de prensa, usted tomó la opinión de todos estos partidos menos del partido más importante en términos de militancia del país. Explíqueme qué le está pasando, porque usted se debe al público, y el público, una parte importante todavía de los chilenos que no tiene idea de cómo estos medios de prensa se han vendido a la Agenda 2030. El público todavía tiene la expectativa de que no le están mintiendo. El público no consumiría ese medio de prensa si supiera que el medio está mintiéndole y lo está manipulando. Por lo tanto, en la medida en que tú puedes dejar en evidencia que esos medios están manipulando a la gente, porque a todo el mundo le va a llamar la atención, todo el mundo va a decir, pero ¿cómo? Como nos invitaron al Partido Nacional Libertario, pero si el Partido Nacional Libertario duplica, pongamos en el mejor de los casos, que yo espero que se supere eso, que sea más que eso, duplica al partido con mayor militancia en Chile y no lo invitaron a ellos. ¿Qué le pasa, señor medio de prensa? ¿Usted no será que nos está engañando? Eso es lo que pasa. Que esa amenaza de que quedes en evidencia frente al público pone en riesgo tu subsistencia como medio de prensa. Y ahí ya no te queda otra que abrir el espacio al otro discurso, el discurso del sentido común, el discurso que acaba de dar un garrotazo en las últimas elecciones del Parlamento Europeo, que el discurso que está a la base del triunfo de Milei, del triunfo de Bukele, y que nosotros esperamos que si Brasil llegase, porque Brasil es demasiado importante en el mapa, y yo sé que Brasil está un poco como Estados Unidos, a mí me da la sensación de que están muy divididos, muy mitad-mitad. Sí. Entonces como que hay dos masas grandes, importantes, y luego no hay cómo ponerle más fichas a un lado que al otro. Y esa situación hace que la captura del Poder Judicial en Brasil por parte de la extrema izquierda termine jugando siempre en favor de la extrema izquierda. Así que yo me imagino que Bolsonaro tiene que estar ideando la fórmula para que la próxima vez que llegue al poder, si es que llega él o llega alguien de su línea, pueda gobernar, a pesar de que exista un Poder Judicial capturado por la extrema izquierda. Bueno, pero en suma, lo más importante acá es, porque yo lo sé, Esteban, sí, la mayor parte de los chilenos no ve este tipo de medios. Y tú apenas lo empiezan a ver, se impactan y te dicen, pero si esto era lo que yo estaba pensando, pero que no me atrevía a decir. Correcto. Entonces, el efecto dominó que se produce o el efecto contagio que se produce, cuando tú a la gente le empiezas a hablar en serio, de verdad, desde el corazón, por amor a tu país, y les explicas lo que está pasando, si la gente esto lo entiende, si no es tan difícil, si no tienes que llegar a Porto Davos, si es cosa que tú le digas a los chilenos, mira lo que pasó el 18 de octubre y que nuestras Fuerzas Armadas y de orden, sobre todo Carabineros, no podían intervenir porque los acusan hasta el día de hoy de violación a los derechos humanos. ¿Te parece normal eso? Bueno, eso no es normal.
Eso viene de la ONU, eso viene de la Agenda 2030, viene de afuera. Correcto. Nosotros tenemos que parar con esta cuestión. Eso la gente lo entiende porque la gente vivió lo que es que le destruyeran su vida, todo este crimen organizado, aliado con la extrema izquierda bolivariana que habita en Chile. Ahora, Vanessa, quizás hay una parte en donde puedes hasta estar pecando de optimista, porque tú dices, bueno, la presión ciudadana, por así decirlo, puede obligar a estos periodistas, a estos medios a que le den voz al partido sencillamente porque tienen la mayor militancia. Pero la gran verdad es que muchos de estos medios a nivel económico no son rentables y viven llamémoslas donaciones, ¿no? De grandes empresarios que están justamente rodeados de esta misma agenda. Entonces ellos realmente no se deben a la audiencia. Yo no sé si quizá yo estoy siendo excesivamente pesimista, tal vez, ¿no? Pero ¿tú en serio crees que con esa presión los periodistas y los medios que están totalmente rodeados ante esto y que reciben dinero de estos individuos tengan que ceder? Yo no la veo. Yo creo que ceden si realmente necesitan, pero el empresario que está detrás con las manos oscuras financiando esa cuestión de medios para impulsar esas agendas, no le interesa que Johannes salga en esos medios. Sí, pero lo que pasa es que cuando tú pierdes todo tu público ya no existe. El medio de prensa, yo no estoy hablando de plata. Quien consume los medios de prensa normalmente está pagando muy poco. Los medios de prensa, como tú bien dices, los sostienen empresarios, pero los sostienen en la medida primero de que saben que tienen un efecto sobre la realidad. Y para que tengan efecto sobre la realidad tienen que mostrar índices de consumo de los insumos de ese medio de prensa. Y si en definitiva nadie ve ese medio de prensa, aquí en Chile han quebrado radios comunistas y todas estas cosas porque nadie los ve. O sea, si tú vas a un programa de la Radio Universidad de Chile, no sé, subí al YouTube, te estoy inventando una posibilidad. Claro. Después de 2 semanas tienes 200 visitas. A eso nadie le va a poner plata. Si tampoco la gente es tan tonta, los empresarios tampoco son tan tontos. Los empresarios invierten en medios de prensa que son consumidos por el público. Entonces el público se empieza a dar cuenta y dice, oye, pero ¿cómo? Mi prima está inscrita, pero si hay 100.000 militantes en este partido, y a su vocería no la traen. A ver, pero ¿qué está pasando? La mayor parte de la gente, Esteban, esto es súper simple. Si yo ahora tú tuvieses la certeza de que yo te estoy mintiendo, ¿me estarías escuchando? No, por supuesto que no. Ya. Es lo mismo que pasa con estos medios de prensa. Así es, así es. Y de hecho, bueno, por eso estás tanto acá en esta ventana que nos encanta, la verdad. Vanessa, ahora fíjate algo. Han habido fenómenos, obviamente Milei y Trump creo que no cumplen esta característica porque ellos sí tuvieron cobertura mediática, así sea negativa, pero la tuvieron, ¿no? Trump ponía un tweet, me recuerdo, en el 2015 y todo el día estaban los medios de comunicación hablando de eso. Entonces, el mensaje, así fuese manipulado, le llegaba a la gente. Lo mismo con Milei, que era como para especie de burlarse, ¿no? Y de ponerlo como el loco. Bueno, le estaba llegando a la gente con su supuesta locura. Sin embargo, en el caso de Johannes, que obviamente tiene otro tipo de comportamiento, el chileno en general se comporta muy distinto al argentino, al americano, al venezolano, al colombiano, ¿no? Ese tipo de estrategia quizás no es la correspondiente. ¿Qué peso pueden tener acá las redes sociales? Fíjate, tú estabas hablando de el Europarlamento. Hay un partido del que nadie habla en España, un movimiento, digamos, de redes sociales, llamado Viva la Fiesta, que logró meter 3 eurodiputados, 3, sin tener cobertura mediática, sin tener nada. Entonces, digamos, ¿a qué nivel de organización está o van a llevar desde el Partido Nacional Libertario lo que es la cuestión de las redes sociales y qué tanto peso le están dando justamente a las redes sociales, Vanessa? Mira, a ver, vamos a retroceder un poco. Lo que pasa es que el Trump de Chile y el Milei de Argentina en su momento fue José Antonio Kast. Correcto. Entonces, José Antonio hoy día sigue recibiendo todo el desprecio de los medios de prensa y los medios de prensa no se están dando cuenta que él ya no es el candidato. Entonces, eso a nosotros nos beneficia mucho, ¿te das cuenta? Porque en lugar de irse en contra de Johannes, que también, como todas las personas, pueden equivocarse, aunque no es no tiene el formato José Antonio para nada, Johannes. En algún momento lo tuvo, pero hace mucho rato que ya no es así. Digamos, ese formato que es irreflexivo y que es impulsivo y que es punzante innecesariamente y estúpidamente, digamos, ¿no? Bueno, José Antonio sigue convocando en él toda la artillería de la izquierda. Y eso hace que no están apuntando.
no están apuntando con donde corresponde, ¿te das cuenta? Por mientras Johannes sí tiene presencia en algunas radios, sí tiene presencia muy fuerte a través de las redes, etcétera, y sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando. Y lo silencian porque no quieren que aparezca, porque si tú sabes que sin darte a conocer es muy difícil obtener votación, Correcto. ¿ok? Ya, pero lo silencian, pero por mientras tampoco lo disparan, porque entonces lo subirían, ¿te das cuenta? Y estar enfocado en José Antonio. Ahora, nosotros nos queda 1 año y medio para las elecciones. Bastante. Por lo tanto, eso es algo que se puede dar vuelta justamente, por eso es que es tan importante la creación del Partido Nacional Libertario en Chile hoy. Porque en 6 meses la existencia de ese partido puede dar vuelta a las cosas. Y te puedo asegurar que también se puede producir un cambio de militancia muy importante, de la buena militancia que hay en el Partido Republicano, que fundó ese partido. Bueno, los fundadores casi todos se fueron, sí, pero que adhirió a ese partido cuando ese partido no era lo que es Chile Vamos, que es la derecha tradicional, que es el PP en Chile. El republicano hoy día es como el PP. Hoy día se transformó en eso. Hoy día está apoyando candidatos que siempre criticó por ser de extrema izquierda y por ser globalista. Hoy día republicanos no defienden las banderas de la patria y contra los organismos internacionales. El José Antonio de antes decía, nos vamos a salir de la ONU. El José Antonio de ahora tiene un cargo directivo dentro de una organización dentro de la ONU. Ese es el cambio. ¡Wow! Esa no me la sabía. Te puedo mandar después el link. Algo de values for no sé cuántito, Center for Values, no sé, como una cosa así. Te lo puedo mandar, no me acuerdo ahora el nombre específicamente. Entonces, el José Antonio de antes quería que nos saliéramos de la ONU. El José Antonio de ahora es parte de la ONU. ¿Sí? Entonces, el tema fundamental es que toda la militancia que hoy día puede estar decepcionada en el Partido Republicano, va a tener que cambiar su sede si es que quieren seguir siendo coherentes con sus principios y consigo mismos. Correcto. Ahora, si lo que ellos piensan es que porque sacaron 22 consejeros en un momento, después traicionaron a la gente que votó por ellos, así que nadie va a votar por republicanos de la gente que era apolítica y que votó por ellos porque los traicionaron. Acuérdate que ellos, ese era el único partido que estaba en contra del proceso constituyente y se dio vuelta la chaqueta y se puso a jugar a favor de todo este proyecto que era de un carácter globalista y que constitucionalizaba la Agenda 2030. Entonces, yo creo que parte no menor del Partido Republicano, de la militancia decente, de buen corazón y que ama a su país, va a terminar por irse también al Partido Nacional Libertario. Y probablemente la repugnancia que está terminando por generar, porque tú sabes que, a ver, se producen los resultados ahora de las elecciones del Parlamento Europeo. Y la presidenta del partido del Partido Popular. De Sánchez, de Pedro Sánchez, ¿cómo se llama ese partido? La presidenta, que era una comunista, dice, bueno, yo me tengo que ir. Ella la renuncia. De Sumar es que se llama el partido. Eso, Yolanda Díaz. Esa. Ella renuncia, ¿verdad? Porque fracasó, porque imagínate, tenemos que escuchar a la gente cuando vota y tenemos que hacernos cargo de qué es lo que significan estos resultados electorales para nosotros, ¿verdad? Bueno, en Chile se rechazaron 2 procesos constituyentes, los 2 ilegítimos, los 2 ilegales, que fueron urdidos por la misma casta política, las mismas personas, los mismos presidentes de los mismos partidos y siguen ahí. No ha habido ninguna renuncia. No nos vayamos más lejos. El mismo José Antonio Caz, yo me acuerdo de esto, porque yo me recuerdo que en ese momento no había hecho este cambiazo, ¿no? Pero cuando él pierde la segunda elección, ya en segunda vuelta, él dice, yo ya entiendo el mensaje, no me voy a volver a lanzar a presidente, lo dijo. Eso él lo prometió y yo dije, wow, este señor está a la altura, o sea, entendió que quizás él pueda tener las ideas correctas, pero la gente lo está rechazando a él, porque les metieron miedo, por lo que sea, propaganda política, pero ya él está fallando a su palabra, porque él mismo había prometido eso. Sumado a lo que me estás diciendo, evidentemente, bueno, no les interesa, es el poder por el poder, Vanessa. Ahora bien, tú mencionaste algo que me llamó la atención, que algunas encuestadoras, y quiero que hablemos justamente de ese crecimiento, sin apoyo de medios, con todas las limitaciones que hay. Johannes Kaiser, cuando tú y yo hablamos hace solo algunos meses, estamos hablando de meses, eso es nada, eso es prácticamente nada, ¿no? Tenía un 1% que surgió
de manera espontánea por la gente que dijo Johannes Kaiser. O sea, no es que estaba en una lista. Ya estamos hablando de que lo mencionan en todas las encuestas y yo he visto que incluso en algunas hasta doble dígitos llega. Hay unas que le dan 9, hay unas que le dan 8, pero igual ya está, si no en los doble dígitos, bastante cerca. ¿Cómo ha logrado ese crecimiento y cómo él mismo y la gente que lo está apoyando se lo está tomando, Vanessa? Bueno, él hace una labor parlamentaria que es la mejor que ha hecho un parlamentario de la derecha en Chile desde Jaime Guzmán, que fue el fundador de la UDI. Jaime Guzmán era un político cuyos discursos, reflexión, su profundidad, era alguien notable. Eso es lo que hay que decir de Jaime Guzmán. A pesar de que yo no estaba de acuerdo con todas sus ideas, pero era una persona notable. Johannes, yo diría que es aún mejor que Jaime Guzmán. Entonces, al menos en todo lo que significa, quizás porque uno los ve en el pasado y ya tiene como otros códigos, ¿no? Sí. Pero la presencia de él a través de redes que hace desde su trabajo en el Congreso, mandando, digamos, a la punta del cerro, o donde el diablo perdió el poncho, a todos los comunistas que nunca nadie les había dicho nada. Sí, en este país, desde el retorno de la democracia, nunca nadie se atrevió a tocar con una palabra a una persona de izquierda porque se ponía a llorar que le violaban los derechos humanos como lo había hecho la dictadura. Claro. Nosotros, la verdad es que hay una frase que a mí me persuade mucho respecto de la nueva derecha. Y lo voy a anotar al tiro porque tengo que agregarlo en mi libro que estoy escribiendo. La nueva derecha no puede tener complejos. No puede tener complejos, tú no te puedes acomplejar, tú tienes que ser una persona que a toda esa cultura de la cancelación le dice, ya dame la chapita, yo quiero ser el cancelado, listo, ya tengo la chapita, yo soy lo peor de lo peor, no te preocupes. Ahora discutamos sobre la verdad biológica de que solo existe un hombre y una mujer. Discutamos sobre esos 72 millones de abortos de un total de 211 millones de embarazos anuales. Eso quiere decir que estamos abortando prácticamente un tercio de los niños que tendrían que haber nacido en nuestro planeta. Yo hoy día me desperté a las 6 de la mañana cuando estoy trabajando este libro, empiezo a buscar la información que es estupefacta. O sea, nunca, porque yo había visto la cifra de 42 millones de abortos en la OMS. Y de ahí entré a un estudio norteamericano que te habla de 72 millones de un total de 211. O sea, la política de despoblación impulsada por Rockefeller, la ONU, en su momento también Warren Buffett, de ahí, que ahora ya se dieron cuenta que se van a quedar sin clientes en las empresas. Correcto. ¿Para qué hablar de Melinda Gates, que acaba de prometer, no sé, 1.300 millones de dólares, creo, el tema? O sea, sí. Está teniendo un efecto impresionante y las madres se están transformando en las asesinas de sus hijos. Es una cosa, nosotros realmente nos estamos pudriendo en serio, nos están destruyendo. Esto es peor que tirar una bomba nuclear en un país. O sea, tú definitivamente, el deterioro psíquico de las nuevas generaciones, ¿Cómo están haciéndolo para dejarnos listos para transformar a Occidente en un campo de concentración gigantesco? Si esto yo, francamente, mira, me fui, porque como estoy escribiendo, entonces vuelvo a conectar con el libro, pero sí te puedo decir que yo creo que Johannes, con esta capacidad que ha tenido, y además él está consciente, cuando él discute con la izquierda sobre, por ejemplo, los derechos de los animales. Johannes sabe que esa es una de las armas en la batalla cultural para destruir los derechos humanos, para dejarnos en el mismo nivel que los animales, y luego, así como tienes industria que produce veneno para ratas, tener una industria, si es que puedes lucrar con eso, con veneno para humanos, ¿no? Otra idea más que se me había ido, que tengo que escribir en mi libro. Bueno, me encanta. Estoy así, realmente estoy con los cables quemados con mi libro que estoy escribiendo, pero ahí después te voy a mandar una copia. Y entonces, él es el único que lo sabe. Yo diría que él y una persona más de la derecha, que claro, es un hombre católico, y a mí, yo soy bastante cercana a la Iglesia Católica,
pero que entonces sale diciendo que la homosexualidad es una desviación, que yo sé que eso está en el catecismo, que uno está dentro de, digamos, pero uno tiene que aprender, y ese es el punto con las distintas, o con la gracia que tiene la figura de mi hermano, es que tú cuando tiras un nuke o una piedra, digámoslo así, cuando tú tiras una piedra a una piscina, tienes que preocuparte de que tenga agua, ¿ya? Porque si no, suponte tú puedas romper en la base de la piscina, si es una piedra inmensa, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú tiras un concepto dentro de un marco de discurso hegemónico, tienes que preocuparte de haber construido un contradiscurso y tener gente que de alguna manera sea como el agua de la piscina, que pueda recibir este argumento y entonces sirva a la batalla cultural. Cuando tú tiras los argumentos como quien tira, pongámoslo mejor el ejemplo, una copa de cristal al agua, se te va a quebrar y solamente vas a contribuir a generar resistencia y odio. Entonces, eso no significa no dar la batalla cultural. Eso significa darla, y bien, pero con el contexto que corresponde. Por ejemplo, yo oí a Nico Márquez decir lo mismo que dijo este otro diputado sobre la conducta desviada que vendría siendo la homosexualidad, pero Nico estaba en una entrevista y pudo dar todos los argumentos, porque él no está criticando moralmente este tipo de conducta, sino que está diciendo que médicamente tiene una serie, la praxis de la homosexualidad, tiene una serie de consecuencias médicas, pero que cosa de cada quien, si quiere ser lo que quiera hacer. O sea, si uno es libertario, el respeto irrestricto por el proyecto de vida al prójimo, pero no le enseñes a los niños eso. Eso, y eso es a lo que voy. Eso es gran parte de este lado. De verdad que tenemos muchas falencias, y yo también me desvío porque contigo siempre pasa eso, Vanessa, que caemos en otros temas, ¿no? No sabemos, y ojo, lo digo por yo estar en la derecha, pero realmente en términos generales la derecha no sabe comunicar. Y entonces confunde eso que tú estás diciendo. Yo estoy muy de acuerdo, no hay que tener complejos, pero una cuestión es ser políticamente incorrecto, ¿no? Y otra cuestión es ser un grosero, un desgraciado, ¿no? Decirte como que no, tú eres menos por X, Y o Z. Si somos libertarios, justamente defendemos la igualdad ante la ley. Defendemos que tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana siempre que no viole la vida, la propiedad privada y la libertad de un tercero, ¿no? O que ponga en peligro esos derechos. Entonces, dejamos o les hemos, digamos, dado ese discurso a la izquierda, y por eso nos manipulan con todo. Ah, no, es que el cambio climático de la Agenda 2030, ay, tú quieres contaminar el ambiente. Yo no he dicho eso. Vamos a proteger el ambiente. Yo estoy seguro que tú como yo protegemos el ambiente, pero no por eso vamos a ir a la época de las cavernas, que eso es justamente lo que utilizan para llevarnos a eso. Y bueno, evidentemente con eso... No, pero y además tú tienes ahí argumentos como, por ejemplo, el libro de Niall Ferguson, que lo comenta con Jordan Peterson. Lo tengo acá, te lo puedo mostrar. Él de ahí muestra... Espérame, un segundo. Acá, para el que quiera... The Politics of Catastrophe. Okay. ¿Ya? Sí. Ya. En este libro tú tienes suficientes argumentos para demostrar que el cambio de matriz energética solamente puede producir mucho mayor contaminación en términos de CO2, producto de que hay que cambiarlo a los paneles solares, a los autos eléctricos, y quién produce a cargo de quién está esa industria. Bueno, los chinos. ¿Y los chinos con qué alimentan la industria? Justamente con las energías más contaminantes del mundo. Correcto. Entonces, incluso al argumento del cambio climático y de la Agenda 2030 por el lado del ecocentrismo, tú le puedes responder con las pruebas empíricas de que es absolutamente falso que ellos estén cuidando el medio ambiente. Ellos, por el contrario, ellos están haciendo un negocio que está haciendo un tremendo trasvasije de recursos desde Occidente a China a costa del ciudadano occidental, porque aquí de lo que se trata efectivamente es de destruir a Occidente, y probablemente parte importante de la casta política occidental esté comprada por China. No lo sé, pero probablemente sí. No, sí, evidentemente China tiene las garras metidas en esta región más de lo que uno cree. Ahora fíjate algo, Vanessa, yo detrás de cámara te estaba hablando de que sí siento cierto optimismo. Y te voy a explicar por qué. Vimos justamente estos resultados de la derecha, no la derecha cobarde, ¿no? Sino la derecha sin complejos en Europa.
Y esto a pesar de que Europa, si me lo preguntas, yo creo que de Occidente es la región que está más contaminada de justamente todas esas cuestiones de la Agenda 2030. O sea, y caen en contradicciones fundamentales. Se van en contra de Rusia, pero dependen energéticamente de Rusia porque le hicieron caso a una niñita malcriada llamada Greta Thunberg. Por poner un ejemplo de los miles que puedo poner, ¿no? Y sin embargo, en estas elecciones vimos que, bueno, se está dando esta especie de viraje. No voy a meter, imagínate, porque si no, entonces más argumentos todavía. Si hablo de Bukele en El Salvador, si hablo de Milei en Argentina, que mantiene índices de popularidad en un 60%, si hablo del crecimiento de Johannes Kaiser, que ha sido bastante rápido en un periodo muy corto, y si hablo de, bueno, los avances que se están haciendo quizás en otros países en donde puede que surjan estas figuras. Y acá obviamente me desvío un poco del tema de Johannes, ¿no? Pero tú compartes ese optimismo, ¿tú crees que, por ejemplo, en Chile, que es de lo que estamos hablando, se pueda replicar este fenómeno Bukele, Milei, ahora Europa? Mira, yo creo que nos falta la película completa. Y no solamente nos falta la película completa, sino que nos falta que esa película completa llegue a la gente que tiene que saber lo que tiene que saber. ¿Cuál es el proyecto de deconstrucción de la cultura cristiana occidental? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las armas de la batalla cultural? Y entonces, ¿cómo se han ido construyendo los condicionamientos para generar un tipo de ser humano que es funcional al nuevo orden mundial que nos quieren imponer? Como no hay una mirada de lo que es el bosque, sino que todo el rato estamos mirando el cambio climático antropogénico, la ideología de género, la Agenda 2030. Entonces, como no tenemos el proyecto macro, que en el fondo consiste en lo siguiente, nosotros teníamos una norma trinitaria. Tú sabes que estos zurdos dicen, no, yo no soy binario, ¿verdad? Bueno, nunca la gente de la derecha se ha preocupado de entender qué es lo que significa eso. Bueno, yo de esto se trata mi libro, ya tengo como 300 páginas escritas, así que estoy reescribiendo y releyendo, espero tenerlo listo en 2 semanas más. Y yo espero leerlo también cuando y por eso estoy así, pero agotada. Pero en términos macro, el proyecto, si tú miras cómo se fue desarrollando la cultura cristiana occidental, tú en vez de binaria, tú antes tenías una norma trinitaria. ¿Bajo qué paraguas? Bajo el paraguas del teocentrismo. Es decir, era el ser humano, Dios y el mundo, trinitario. El vínculo que tenía el ser humano con el mundo estaba mediado por Dios, si es que, siguiendo San Agustín, tú decidías vivir según Cáritas y no según Cupiditas, es decir, vivir en conexión a Dios hacia el mundo. Bueno, ese era el teocentrismo. A partir de la secularización, cambiamos de la norma trinitaria a la norma binaria, es el ser humano y el mundo, y ahí cambiamos del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, el ser humano queda al centro y Dios desaparece. Cuando tú pones al ser humano, el hombre de Vitruvio, ¿no es cierto?, de Da Vinci, en el centro y desaparece Dios, evidentemente que estás reemplazando a Dios por el hombre. Cuando tú haces eso, la probabilidad de éxito de una, de una oleada, de un maremoto nihilista, que es lo que advierte Nietzsche cuando dice Dios ha muerto, vamos a terminar adorando la piedra, ¿qué va a ser de nosotros? Viene el último hombre, lo dice. Es muy alta y justamente pasamos por una época de norma binaria a través del nihilismo a una suspensión de la norma, en que en definitiva toda nuestra estructura moral se empezó a disolver. Y ese es el momento, y todo esto viene trabajado de mucho tiempo, etcétera, y ese es el momento entonces de reemplazo del cristianismo, ¿ya?, por una religión ecocéntrica, que pone a la criatura al servicio de la creación. Por primera vez en la historia de la humanidad nosotros tendríamos a la criatura al servicio de la creación. Y ahí entonces hemos pasado del teocentrismo al antropocentrismo al ecocentrismo, ¿ya? Y en ese marco, evidentemente, hay que destruir tu vida completa, transformar tu vida en una vida sostenible, es decir, que no tengas hijos y que tengas que comer insectos y vivir con un ascetismo radical, que es lo que se está planteando, porque en una entrevista, estos son los neomalthusianos, ¿no es cierto?, que quieren que no superemos cierta cantidad de personas en el mundo. Algunos hablan de 3.000 millones, otros de 2.000 millones. Bueno, yo te voy a decir cuál es la cifra real. En una entrevista que yo cito en mi libro, Jacques Cousteau
que es uno de los neomalthusianos más potentes e influyentes dentro del mundo de estas élites del Porto Davos, es una entrevista que él da a la UNESCO. Él dice que el planeta no se sostiene con más de 700 millones de personas y que por lo tanto tienen que morir diariamente 350.000 personas. Wow. Y eso es lo que están haciendo. Y no le prestan atención. Y si uno lo denuncia, entonces uno es el conspiranoico, Vanessa. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, yo sé, sí. pero solamente quiero decirte esto, que en el fondo yo creo que cuando esto decante y se entienda lo que nos están haciendo, se entienda, cuando los cristianos se den cuenta de lo que nos están haciendo, yo creo que de eso depende para mí que exista esperanza. Y por eso es que estoy dando la pelea como la estoy dando por todos los flancos y además escribiendo este libro, porque 15 años de doctorado estudiando los condicionamientos culturales sobre la psiquis humana y estudiando la psiquis de Jesús, en tanto Jesús en tanto hombre, porque yo no soy teóloga, sino que filósofa, su psiquis, digamos, sus fuerzas psíquicas. Sí. Entonces yo sé lo que es una psiquis sana, teniendo el mejor de los arquetipos, y sé en lo que nos están transformando. Creo que ese tipo de conocimiento es tan poco mainstream, pero es el único conocimiento que da respuesta a la guerra cultural que están haciendo desde Gramsci y toda la psicopolítica de Lacan, de Foucault, de Beauvoir, etc. O sea, tú si no puedes responder desde la psicopolítica, no estás dando en el blanco de ponerle un límite al avance de la verdadera destrucción que ellos están haciendo de Occidente. Me interesa mucho varios puntos que hayas tocado, ¿no? Porque incluso me pueden tocar un poco a nivel personal y creo que es bueno profundizarlo, porque la gente nuevamente confunden, tú dices esto y automáticamente es que Vanessa es una religiosa fanática que no acepta a alguien que no comparta su religión. Fíjense cómo hablan de la cultura judio-cristiana sin entender justamente de que tú estás hablando de un estilo de vida, de una cultura que va más allá de incluso la religión que tú puedas tener, que puede ser distinta a la de tus propios hermanos. No, y me voy a poner yo como ejemplo. Vanessa, yo te lo confieso, yo no soy una persona religiosa. Sin embargo, estoy muy de acuerdo contigo en que la gente que sustituye o que niega, no es lo mismo no ser religioso que ser ateo, que no es mi caso, ¿no? Pero la gente que comienza a negar ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de seres superiores, se crea otros seres superiores, y lo hemos visto. Hay gente que ahora entonces no cree en Dios, pero cree en la Pachamama, o cree en la astrología, o cree peor aún en un político. O sea, o en el Estado. El Estado es el nuevo líder. Exactamente, en el Estado, para no irnos justamente al tema que estamos hablando. ¿Cómo uno logra conciliar en ese mensaje que tú estás dando para que no llegue como algo de que me está rechazando a gente como yo? O sea, si yo no soy católico y voy a ir todos los domingos a misa, entonces Vanessa no me quiere. Y eso no es evidentemente lo que tú quieres decir. ¿Cómo uno logra simplificar ese mensaje para que se entienda con más claridad y que realmente entienda que lo que tú estás hablando es de algo que va más allá incluso de religión o de la alabanza, ¿no? O la creencia en un ser superior? Lo que pasa es que lo que hay que entender es que solamente, como dice la Jan Hersey, solamente Occidente tiene espacios de libertad tan grandes como para que alguien pueda hacer un cuestionamiento como el que tú acabas de imitar, haría una persona escuchándome. Primero que todo, yo no soy católica. Así que vamos a partir por ahí, ¿ya? Ahora, he pensado muchas veces bautizarme, pero todo es complejo porque yo tampoco voy a adherir a una iglesia que sufrió los efectos del Concilio Vaticano II, incluso el Concilio de Trento, digamos. O sea, a mí me gusta la liturgia tradicional, bueno, etcétera. Dejémoslo ahí, ¿no? Pero primero que todo eso, pero yo sí soy cristiana y tengo muchos amigos míos que son cristianos culturales, que son ateos. Cristianos culturales, me gusta eso. Claro, y entonces, ¿qué significa ser un cristiano cultural? Significa que tú aprecias los derechos fundamentales, entendidos como derechos anteriores a la existencia del Estado. El Estado, tus derechos no dependen del Estado, son inalienables. ¿Qué más significa eso? Ser un cristiano cultural. Significa que tú aprecias que exista la República, ¿ya? Porque la República, con la división de los tres poderes del Estado, es lo opuesto del totalitarismo y, por lo tanto, los tipos de vida son bastante distintos, ¿no? Después significa que tú aprecias, digamos, poder elegir para tus hijos el tipo de educación que tú quieres, etc. Entonces, y que tú aprecias la democracia representativa, en que tú puedes hacer un recambio de las autoridades si es que se corrompen, y de forma periódica y pacífica, y que tú entonces aprecias los mercados libres. Entonces, eso es ser un cristiano cultural.
Está clarísimo que nosotros aquí le estamos hablando, a ver, yo tengo también mucha gente conocida que es de minorías sexuales y que son de derecha. Y esa gente es la más maltratada por los colectivos homosexuales, Correcto. LGBT y qué sé yo. Son los más maltratados porque esto de las minorías sexuales, por ejemplo, o de las minorías étnicas, no tiene que ver con el disfraz que se ponen. Son gente de izquierda. Lo mismo pasa con el feminismo. A mí el feminismo nunca me va a defender porque soy mujer. Porque me odian porque soy de derecha. Punto. Por lo tanto, todo esto es una fachada para destruir la cultura cristiana occidental, no para destruir la Iglesia Católica, si esa ya está destruida. Aquí lo que se está defendiendo es la cultura cristiana occidental, son esos espacios gigantescos de libertad que nosotros tenemos si nos comparamos con países musulmanes y nos comparamos con países orientales como China, con control social absoluto. Eso es lo que estamos defendiendo. Entonces, y yo es más, soy muy crítica digamos, del Papa Francisco, con mucho respeto también, pero yo soy muy crítica porque yo soy pensadora. Yo no adscribo a nadie per se, yo adscribo la verdad. Y no quiero que vengan los señores que hicieron su alianza entre el foro de Davos y los organismos internacionales hoy día habitados por la izquierda derrotada en la Guerra Fría, más las nuevas generaciones deconstruidas, y que vengan a meterse con los genitales de los niños y los vengan a castrar a los 9 años de edad y a las niñitas hacerles mastectomía y destruirlas. Es cosa de oír los testimonios de los niños que han detransicionado, la Collie Cole, Oli London. Vayan y métanse a ver qué aberración estamos haciendo producto de estos enfermos, pedófilos, degenerados y depravados. ¿Y qué es lo que y por dónde nos están manipulando para el cambio de la norma binaria a la norma trans? Porque esa es la norma del ecocentrismo, la norma trans. Todo tiene que ser trans. Sí. Transespecie, transedad, transgénero, transnacional, etcétera. Porque si tú eres trans no tienes definición. Si no tienes identidad, te pueden borrar del mapa. Ese es el plan. Entonces acá estamos defendiendo la subsistencia de la forma de vida de Occidente y probablemente de parte importante de la especie humana. Eso es lo que estamos defendiendo. Pero, evidentemente, que para que alguien entienda lo que yo acabo de decir y explicar, tiene que haber querido oír la respuesta a la pregunta que tú me hiciste. Y eso es así. Es así, eso es muy importante porque eso, bueno, sobre todo yo puedo agarrar eso que tú dijiste en ese pedacito y manipularlo y decir, bueno, los mismos argumentos que utilicé en la pregunta. Vanessa Kaiser discrimina a todo el mundo, ¿no? Porque no puede ser, ella es una retrógrada excesivamente religiosa y fanática cuando lo que está diciendo es justamente lo contrario. Ya para ir finalizando, Vanessa, y quedándonos un poco en la región, quiero que por supuesto hablemos de Chile, pero también de esta nueva ola que ojalá venga de derecha en la región. Los políticos, los que no están alineados con la Agenda 2030, obviamente a Johannes, bueno, le llega fácilmente, pero hay gente de otros países, mencionabas a Bolsonaro en Brasil o quizás a su equipo, en Colombia quizás la senadora María Fernanda Cabal, no conozco a alguien que esté más a la derecha que ella, quizás existen mejores, pero bueno, me disculpo si no es así. En México he visto que no hay prácticamente nadie, lamentablemente, o sea, tú ves a la oposición a López Obrador, yo lo tocaba en mi programa el día lunes, Vanessa, un senador de PAN, que PAN se supone que es el partido más a la derecha de allá, diciendo que había que hacer fíjate esto, una campaña disruptiva. Yo creo que el señor no sabe lo que significa disruptiva. El señor se llama, ya lo noté por acá, Gustavo Madero Muñoz. Y entonces la campaña disruptiva era hacer una coalición que propusiera ideas progresistas, socialdemócratas de centroizquierda, y después agrega la joya al final. Así como lo propone AMLO, pero bien hecho. Entonces, bueno, en este contexto, donde justamente hay quizás políticos que sí hayan entendido esto, y quizás algunos que ni siquiera lo han entendido y que por inocentes o por cómplices caen en ese jueguito, ¿no? ¿Qué mensaje se le puede mandar? ¿Cómo rescatamos justamente a la región de que caigan estas garras, Vanessa? Siendo ellos los que tienen el poder o las intenciones de llegar al poder. A ver, lo que pasa es que partamos en Chile, la candidata que tiene ahora más probabilidades de salir electa en la derecha, Evelyn Matei, en una entrevista a un gran intelectual chileno, a Christian Banken, le dijo, no, pero si yo soy de izquierda.
Mi corazón es de izquierda. Si yo quiero lo mismo que quieren ellos, pero quiero llegar a tener eso de otra manera, con otros medios. Esta gente, esto es globalismo, esto ya están todos vendidos al capital transnacional y a la privatización del poder de la soberanía, su privatización a través de estas grandes corporaciones. En eso están, si aquí el juego ya es hace mucho rato otro. El problema es que acá, por eso es que el Partido Nacional Libertario va a ser, de hecho, el Partido Nacional Libertario es el primer partido en Chile con vocación soberanista. Acá lo que tiene que surgir es gente dispuesta a defender su país. Si no hay vocación soberanista, no tenemos nada que hacer, nos van a arrasar. Y esto lo dijo, lo vivió Hannah Arendt, que tú sabes que él ha trabajado mucho, ella es una filósofa judía. Dice, ella es insercionista ni nada, pero dice, la prueba de que los derechos fundamentales solamente tienen realización dentro del marco de los Estados-nación es el pueblo judío con Israel. Nunca hubiera recuperado el pueblo judío sus derechos fundamentales si no hubiese tenido su Estado-nación. ¿Es así? Entonces, ese es el punto. Y con esto también uno entiende por qué el pueblo palestino quiere ser reconocido como Estado. Ahora, lo que pasa es que el mundo está en manos de mafias. En todas partes lo que hay en el poder son mafias, son gente corrupta, gente maligna, gente que incluso me da la sensación que están muy aliados y aparentan frente a los pueblos estar peleados. Esa es la sensación que me da. Mira, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Porque fíjate que yo lo pienso, y en el caso, me voy a meter un poco, esto es medio peliagudo, yo lo sé, pero en el caso de Benjamin Netanyahu, lleva mucho tiempo en el poder. Le estaban haciendo un ruido muy importante al interior de Israel, ya grupos que querían que soltara el poder. Y entonces pasa esto justo, y todos los expertos diciendo cómo es posible que haya sucedido algo así en el lugar más seguro del mundo prácticamente. Y quienes hacen esto no es el pueblo palestino, los que hacen esto es un grupo terrorista, digamos, ¿no? Entonces son terroristas y después señores que tampoco respetan las reglas de la democracia y que tampoco se comportan muy bien y entonces que usan además eso como excusa para hacer políticas que traen un daño enorme a la población civil. Entonces, yo tengo esa sensación, yo tengo la sensación de que acá lo que tiene que venir en adelante, yo te he mencionado otras veces el proyecto de Thomas Malone, Superminds, Liquid Democracy. Eso quiere decir no más casta política, no más con la tecnología que nosotros tenemos hoy día. Podríamos perfectamente tener los que sean superfluos y flotantes sean los políticos. Yo te elijo a ti para que tú, Esteban, que te postulaste porque se iba a discutir este proyecto de ley, me representes a mí en el proyecto de ley sobre comunicaciones en plataformas digitales. Te elijo y a través de la plataforma digital voy viendo cómo tú defiendes y representas mi posición. Y si tú, que solamente fuiste electo para legislar esa ley, si tú empiezas a traicionar tus promesas, yo te quito mi voto. Y si somos muchos los que te quitamos el voto, te vas para la casa y tenemos derecho a reelegir a otro candidato. Hoy día tenemos en el imaginario soluciones políticas a esta putrefacción democrática capturada por la casta política. Porque el problema que tiene Argentina, y esto lo dice Maquiavelo, dice, un solo hombre, en la vida de un hombre no basta para cambiar las malas costumbres de un país. Correcto. Entonces, acá realmente, si Milei quiere hacer un cambio, tiene que destruir el Estado por dentro, como dice él. Y destruir el Estado por dentro significa reconfigurar las relaciones de poder entre los ciudadanos y quienes gobiernan. Y eso quiere decir adelgazar la capacidad que tienen quienes gobiernan al meniarquismo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, yo creo que el Congreso tiene que ser elegido con la fórmula de Superminds y tiene que ser Liquid Democracy. No hacia el presidente, si tú quieres, y sus ministros, eso puede mantenerse porque necesita cierta solidez. Pero a mí me parece que las leyes tienen que ser legisladas por la gente que sabe de las materias que van a legislar, para que no tengas que pagar además lobistas y para que no tengas que pagar además gente que te tiene que informar sobre materias que no sabes para poder votar. Entonces, y no necesitamos una casta política viviendo permanentemente los ciudadanos. Yo creo que si Milei quiere una revolución de verdad, aquí le mando el mensaje, Thomas Malone, Superminds,
terminemos con la relación de sumisión que tiene el ciudadano a los políticos de turno y el miniarquismo, entonces, que exista un Congreso, pero un Congreso solamente en la medida en que sea necesario legislar, porque si no se produce la inflación legislativa de la que hablaba Hayek, con la que también te destruyen la democracia, porque resulta que al final tú no logras estar informado de todas las leyes y con eso te pueden asfixiar cualquiera de tus libertades. Así es que yo creo que hay que empezar a pensar en el mundo que queremos. Yo creo que eso es lo más importante, y además de pensar en el mundo que queremos, Vanessa, te tomo la palabra. Y utilizar las alternativas que tenemos a nuestro alcance. No estamos en la Edad Media. Tenemos internet, tenemos tecnologías como blockchain, por ejemplo, que uno en tiempo real puede ver, bueno, qué está pasando, realmente cómo se manipuló esto, cómo uno le puede hacer seguimiento a la persona. Mira, y ya con esto te dejo ir. Hay una página en Instagram que ¿sabes lo que hace? Revisa, ¿sabes quién es Nancy Pelosi, la que fue Speaker of the House acá? Sí, sí. Ajá, sí. Ya no lo es, pero bueno, lo fue durante bastante tiempo. Revisa las compras y ventas de acciones que ella hace y las publica. Eso se logra gracias a la tecnología. Y claro, si más gente sigue, por ejemplo, esa página, se van a dar cuenta que la señora Pelosi y la gran mayoría de los miembros del Congreso de este país, bueno, resulta que legislan en base a cuestiones que los benefician o perjudican a ellos personalmente. Hay conflictos de interés. Hay conflictos de interés, pero lamentablemente nadie dice ni hace nada al respecto. Así que bueno, la tecnología y por supuesto esas nuevas propuestas y maneras de hacer política. La verdad que te agradezco mucho, Vanessa, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Un abrazo, mi querido Esteban, y ojalá que sigamos juntándonos cada vez con mejores puntajes en las encuestas, más militantes, mayor proyección. Sí, tengo mucha esperanza en el Partido Nacional Libertario y conozco a mi hermano, sé que él no nos va a fallar. Un abrazo grande. Que así sea, y de verdad que mis mejores deseos para ti, para tu hermano y para Chile. Gracias, Vanessa. Gracias, chao. Chao. Bueno, era Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía, justamente comentándonos sobre el contexto político de Chile y muchos otros temas que no teníamos previsto abordar en esta conversación, pero siempre con ella, bueno, importante traer su opinión y su perspectiva en estas áreas que muchas personas lamentablemente están ignorando. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.